Hola, ¿qué tal familia de R&S Online? Bienvenidos a nuestra reunión de sábado. Gracias por estar aquí con cada uno de nosotros conectados. Queremos saber desde dónde te conectas, con cuántas personas estás y qué tan feliz estás de estar hoy aquí congregados, conectados con la casa virtual de nuestra iglesia Reyes y Sacerdotes. A todos ustedes, bienvenidos por acompañarnos en este día. Si tienes alguna petición de oración, si quieres compartir algo con nosotros, ahí está nuestro anfitrión. Puedes contactarte con él aquí en la pestaña que dice solicitar oración o escribe al WhatsApp de nuestra iglesia y estaremos muy atentos para servirte, para ponernos a tu disposición. Si tienes alguna petición de oración, vamos a remitirla a nuestro equipo de intercesión, de oración. Así que estás bienvenido. Esta es nuestra casa, la casa virtual de la iglesia Reyes y Sacerdotes. Y tú que estás ahí del otro lado, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Esto es R&S Online. Dijimos el primer sábado, la primera semana de esta serie después de la caída, que lo primero después de caer es reconocer que hemos caído. La confesión nos lleva a experimentar el amor de Dios. Muchos, después de caer, por querer disimular la caída o por no tener la capacidad, el carácter de aceptar que han caído, prefieren quedarse ahí, caídos, valga la redundancia, y arrastrarnos por la vida. Pero definitivamente el primer paso que tenemos que dar es reconocer. Recuerdo que leíamos aquella confesión de David, cuando David por el profeta es confrontado, lo primero que David dice es: he pecado. No se justificó, no minimizó el pecado, no buscó argumentarse, no buscó excusas, sino que lo primero que dijo fue: he pecado, una confesión, y esto trajo una misericordia. La semana pasada nuestro pastor Cristian nos decía que a pesar de nuestra caída, Dios no nos abandona, porque la gracia y la misericordia de Dios son más grandes que nuestro pecado. Y esto es maravilloso poder entenderlo y vivirlo. Nuestro pecado es mucho más pequeño, nuestra caída es mucho más pequeña que la gracia y misericordia de Dios. Y si lo vemos de esa manera, entonces sabremos que por muy grande que a ti y a mí nos parezca nuestra caída, nuestro pecado, hay una gracia y misericordia mucho más grande dispuesta a arroparnos. Aún así, yo me preguntaba ¿por qué muchos de nosotros nos cuesta levantarnos después de una caída? O peor aún, tropezamos siempre con la misma piedra. ¿Por qué? ¿Por qué si sabiendo que debo confesar mi pecado? Y ojo, porque le estoy hablando a la gente dentro de la iglesia, al cristiano. ¿Por qué si sabemos que la confesión, que el reconocer la culpa me va a ayudar a restaurarme? ¿Por qué si yo sé que hay un Dios y que hay un Jesús que murió por mí y que su gracia y su misericordia no me abandonan? ¿Por qué entonces sigo cayendo? Me sigo tropezando. ¿Por qué inclusive a veces hasta confieso mi pecado, pero vuelvo y caigo y sigo viviendo de la misma manera? Seguramente nos ha pasado que reconocemos, pedimos perdón, sabemos que Dios nos perdona, pero se convierte en un círculo vicioso. O como estamos aprendiendo los domingos, en una rotonda donde no salimos. Y se nos vuelve paisaje y se nos vuelve cotidianidad el estar cayendo y el estar viviendo en una misma situación, en un mismo lugar, haciéndose más grande el hueco donde caemos y donde por más que confesamos, porque reconocemos que no estamos bien, porque estamos reconociendo nuestro pecado, por más que reconozcamos, no nos levantamos. ¿Por qué?
¿Cuánto tiempo llevas luchando por la misma situación? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas queriendo salir, queriendo levantarte? Viniendo a la iglesia y diciéndole, Dios, yo confieso mi pecado, pero pasa una semana y vuelves y caes, y caes, y caes. Al punto que a veces decimos, ya no puedo, yo ya no voy a poder cambiar. Venimos a la iglesia, inclusive servimos a Dios como para equilibrar la balanza, pero nada más ocurre. Nos congregamos, levantamos nuestras manos en el tiempo de alabanza, en la adoración, pero volvemos y caemos. Y no hay, nada más ocurre. ¿Por qué? ¿Sabes? Las intenciones son estados mentales que involucran un plan de acción con los que la persona se ha comprometido. Tú y yo hemos tenido la intención de levantarnos y no volver a caer en el mismo lugar. Tú y yo hemos tenido la intención, en nuestra mente, un estado mental donde involucra una acción. Yo voy a cambiar, yo quiero cambiar. Señor, perdóname, Señor, no lo voy a volver a hacer. Y tenemos la intención de hacerlo, de vivir de otra forma, pero no ocurre nada porque el problema es que hemos tenido la intención. O sea, en nuestra cabeza decimos lo tengo que hacer, pero no lo haces porque la intención no será suficiente si no hay una acción. Y ahí es donde se marca la diferencia de salir de ese hueco, de levantarnos de donde hemos caído y donde hemos vuelto y vuelto y vuelto a caer. Porque tenemos todas las intenciones y venimos a la iglesia y oramos en casa y hacemos un devocional y servimos en la iglesia, pero hay algo donde no hemos llevado a la acción y nos hemos conformado solamente con una buena intención. Y entonces inclusive venir a la iglesia hace parte de esa buena intención. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que yo me quiero levantar, yo sé que me tengo que levantar, Dios me puede levantar, pero solo se queda en ganas, en buenas intenciones, en un estado mental? Y una buena intención que no está acompañada de la acción que la ejecute será solamente un contentillo para nuestra conciencia. Será solamente una emoción, pero no va a trascender más de ahí. ¿Cuántos nos hemos levantado con esas intenciones y esa emoción de que voy a cambiar y este es el momento y vuelve y caemos? Porque una intención, si no está acompañada de una acción, es solamente una emoción. Y las emociones, los sentimientos, no van a traer una transformación a nuestra vida, sino una determinación, una acción que nos lleve definitivamente a cambiar un estado de nuestra mente, un estado de nuestro pensamiento. Yo quiero que leamos una historia que muchos de nosotros conocemos. Es la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 24, dice de la siguiente manera: Jesús también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Versículo 17. Finalmente, recuerda mucho esta frase, recapacitó.
Otras versiones dice, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Versículo 18, también tenlo muy en cuenta. Pero voy a levantarme e iré con mi padre. Aquí hubo una intención. Pero voy a levantarme e iré con mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hasta aquí era una intención, era algo que él imaginó, que él pensó. Él dijo, ¿y si voy y le digo a mi padre esto y aquello? ¿Y si voy y me presento con él? ¿Y si me levanto de aquí y cambio el estado en el que estoy? Versículo 20, y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, echó sobre su cuello y lo besó, y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzó a regocijarse. Esta historia del hijo pródigo es la historia de todos los que nos hemos caído. Muchos se han quedado con el final de esta historia que es hermoso, donde vemos el perdón y la misericordia del Padre. Y hemos dicho, sí, es que el Padre siempre va a estar esperando y va a salir a tu encuentro, y el Padre lleno de misericordia, de gracia, de favor, restituyó a este hombre. Y Jesús está diciendo, el contexto de esto es que a Jesús en ese momento se estaban acercando los pecadores, los ladrones, y entonces los religiosos, los maestros de la ley, los fariseos en aquel entonces criticaban el hecho de que Jesús permitía que aquellas personas regresaran a Él, fueran a Él. Entonces Jesús, esta es una serie de parábolas donde Él dice, miren, el Padre siempre va a estar dispuesto para aquellas personas que vengan a buscarlo y los va a perdonar. Pero me encanta porque Jesús resalta la actitud, la intención, el estado mental y la acción de aquel hijo. Que si no fuera por esa determinación que tuvo, pues no podría haber un final con gracia, perdón y restitución del Padre. ¿Recuerdan? Leíamos el primero, recapacitó, dijo, venga, ¿qué está pasando? Esto no está bien. Y entonces tuvo la intención, pensó, dijo, ¿y si voy donde mi padre allá? Inclusive los jornaleros viven mejor de lo que yo estoy ahorita. Voy a ir y le voy a decir que me haga como a uno de sus jornaleros. Voy a ir, me voy a arrepentir, voy a ir a pedirle perdón, me voy a levantar, voy a hacer eso. Lo imaginó, lo pensó, tuvo la intención. Pero el versículo 20 dice que, y así se levantó y regresó con su padre. ¿Sabe? Esto es lo que hace la diferencia. Porque muchos de nosotros nos quedamos solamente con la intención de decir, ¿y si voy? ¿Y si cambio? ¿Y si voy y pido perdón? ¿Y si empiezo a hacer las cosas diferente? Pero pasan los días y no hacemos nada. Y después nos lamentamos y decimos, pero es que yo quería hacerlo. Y pensamos que con la buena intención será suficiente para que algo cambie en nuestra vida, pero hubo necesario la acción de que Él se levantara, se limpiara, dejara ese trabajo, viajara. No sé de cuántos días era ese viaje, pero al principio dice que era una provincia apartada. Y me imagino que mientras iba por ese camino se daba fuerzas y decía, vamos a llegar, voy a ir. Y Él planeó. Él creó el libreto de qué era lo que le iba a decir a su padre, y tal cual se lo dijo cuando llegó y se encontró con él. Para sorpresa de él, el padre respondió de otra forma, dándole mucho más. Pero esa acción hizo la gran diferencia,
Porque sin esa acción, si solamente él se hubiera quedado allá tirado con los cerdos diciendo, ¿y si hago esto? ¿Y si me levanto y voy y le digo a mi padre? Y así podría pasar días, semanas, meses, años, como tú y yo tal vez hemos estado pasando. El problema es que el Padre estará eternamente, pero tú y yo no sabemos ni el día ni la hora en el que moriremos. Y entonces, si yo sigo esperando, diciendo, no, es que Dios sí es misericordioso y Él siempre va a estar esperándome, sí, pero ¿y si mañana no amaneces vivo y perdiste la oportunidad hoy de levantarte e ir al Padre y cambiar tu manera de vivir? Por eso, lo que quiero que aprendas es esto. Te levantarás tan rápido como lleves la intención a la acción en tu manera de pensar, en tu arrepentimiento. Te levantarás tan rápido como lleves la intención a la acción. ¿Sabes? Si estás tirado, si estás caído, la forma más rápida de levantarte es que esa intención que tienes de levantarte la lleves a la acción y te pares y vayas al Padre y cambies tu manera de pensar en tu arrepentimiento, que lleves a la acción ese arrepentimiento. La Biblia, Jesús dice que el hijo pródigo volvió en sí. El arrepentimiento tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar, pero no se puede quedar solamente en la intención de hacerlo, sino llevarlo a la acción. ¿Tú crees que para pródigo fue fácil levantarse entre los cerdos, emprender un viaje y no saber con qué se iba a enfrentar? Pero él decía tal vez, ¿qué va a ser peor que velarle a los cerdos y querer comer la comida del Señor? ¿Qué va a ser peor? ¿Sabes? Pródigo no sabía lo que tú y yo ya sabemos, y es que el Padre está esperando con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué tardamos tanto en tomar acción y hacer que nuestra vida definitivamente cambie? Dice Jesús que pródigo volvió en sí, hubo un cambio de mentalidad, hubo un arrepentimiento que lo llevó a darse cuenta que estando con su Padre, así fuese como uno de sus jornaleros, iba a estar mejor que ahí caído, arrastrándose con los cerdos. A veces hemos pensado que nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y lloramos en nuestro cuarto, pero si no tomamos la determinación de levantarnos e ir, ese arrepentimiento se convertirá solo en un remordimiento. ¿Cuántas veces le has pedido perdón a Dios por lo mismo y has pensado que te has arrepentido, pero no te has levantado del lugar donde has estado y has cambiado tu manera de pensar y has ido al Padre a decirle, Padre, me presento ante ti, perdón, y has cambiado tu forma de pensar? ¿Sabes? Es que esto depende de nosotros. El Señor está dispuesto, está listo para abrazarte, para volverte el vestido, el anillo que te corresponde a ti como hijo. Pero el cambio de mentalidad, la acción de cambio está en nosotros. La determinación. Y como te dije hace un rato, pródigo lo hizo sin saber lo que le esperaba. Pero tú y yo ya sabemos lo que nos espera. Porque conocemos de que Jesús murió por nosotros. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperas? Te dije hace un ratito, el Padre estará esperando siempre con los brazos abiertos para restaurarnos, para perdonarnos. Pero tú y yo no sabemos qué tanto tiempo tenemos aquí en la tierra para tomar esa decisión, esa determinación, esa acción de levantarnos. ¿Acaso, te pregunto, acaso te gusta tu estado actual? ¿Acaso te está gustando lo que estás viviendo? Que en principio le da contentillo a tu carne y tu ego, y que ese pecado
te satisface por un momento, pero después te sientes como un cerdo, te sientes sucio, te sientes indigno, sabes que estás desobedeciendo. ¿Acaso estamos cómodos ahí? ¿Acaso estás cómodo en esa situación? Dejémonos de buenas intenciones y tomemos la determinación de levantarnos e ir al Padre, porque hay algo mucho mejor que eso. Hay algo mucho mejor. ¿Sabes? Ya basta de tener solo una buena intención y de inclusive venir a la iglesia como parte de esa buena intención. Y entonces pensamos que por estar en la iglesia, por servir, por cantar, por ser un voluntario en la iglesia, eso va a cambiar mi vida. Y lamento decirte que no. Hay algo mucho mejor que eso, y es ser un hijo. Es tomar la acción de cambiar mi manera de pensar, mi mentalidad, de un arrepentimiento genuino y convertirme en un hijo. ¿Sabes? El papá de pródigo, que es Dios, no le dijo, ok, listo, te voy a hacer como uno de mis jornaleros. No, tú eres mi hijo. Y mandó a traer el mejor vestido, mandó a traer calzado, mandó a traer un anillo e hizo una fiesta. Porque ese es el lugar de los hijos. Pero de los hijos que se han levantado a tomar esa acción y a vivir como un hijo. Y no quedarnos en el suelo, contentarnos simplemente con buenas intenciones o con algunas temporadas buenas o algunas temporadas en las que nos sentimos un poco más conectados con Dios. Esto tiene que ser una determinación, un estilo de vida. Por eso, ¿cuál es el desafío? El desafío para hoy y para que terminemos es el siguiente. Vuelve en sí y toma la determinación de levantarte e ir a los brazos del Padre Celestial. Será la única manera de no volver a caer en el mismo lugar. ¿Estás cansado de caer en el mismo lugar? ¿Has tenido el pensamiento y la buena intención de no seguir haciendo lo mismo? Tenemos que volver en sí, arrepentirnos y tomar la decisión de ir a los brazos del Padre Celestial. Y eso tiene que ver con cambiar mi estilo de vida, con cambiar la manera como vengo haciendo las cosas. Y ahí en los brazos del Padre, Él me va a fortalecer, Él me va a restituir. Y entonces voy a poder experimentar esa clase de vida que solo Dios nos puede dar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Dios. Gracias. Gracias porque tú estás trayendo algo hermoso a nuestras vidas, Señor. Porque tú estás transformando nuestras vidas. Hoy vamos, hoy corremos, hoy nos levantamos, hoy tomamos la determinación, la acción de ir ante ti, Señor. Ya basta de buenas intenciones. He estado días, semanas, meses, inclusive orándote, diciéndote que quiero esto, que quiero lo otro. Y hasta he llorado, Dios, pero se ha quedado solamente en eso, con una buena intención. Y tú estás esperando que esa intención pase a la acción y que nos levantemos y transformemos nuestro estilo de vida. Padre, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por cada una de las personas ahí conectadas. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.